Entonces hoy vamos a ver la función coseno. En el tema anterior vimos la función seno. Ahora vamos a ver en qué consiste la función coseno. Es otra función trigonométrica. Se abrevia cos. Entonces, esta función también se aplica en triángulos rectángulos. Aquí tenemos el triángulo rectángulo. Recuerden que este es un cateto, el otro cateto y la hipotenusa. Recuerden que los catetos sostienen al ángulo de 90 grados y el lado contrario a 90 grados es la hipotenusa. El triángulo rectángulo, pues recuerden que lo puede estar en diferentes posiciones. Aquí está el ángulo recto, ¿sí? Lo podemos dibujar o lo podemos encontrar en muchas posiciones. Nada más hay que ubicar dónde está el ángulo recto, el de 90 grados. Entonces, aquí está señalado el ángulo que queremos buscar. Nos están pidiendo este ángulo, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la función coseno. ¿Cuál es esa función? Esta formulita. La formulita para calcular el coseno es coseno del ángulo, de este ángulo. Coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces aquí vamos a decir que esto es cateto adyacente. Bien, entonces nos vamos al ángulo. Aquí nos vamos a poner un ejemplo. Nos están pidiendo en este triángulo, nos están pidiendo cuánto mide este ángulo. Lo vamos a calcular con la función coseno. También lo pueden calcular por la función seno. Ahora sí que ustedes van a decidir por cuál función lo van a calcular. Lo pueden calcular por la función seno o lo pueden calcular por la función coseno. Para este tema, pues lo vamos a hacer por la función coseno, ¿sí? Entonces dice la fórmula, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Nosotros ya tenemos que establecer aquí quién es el cateto adyacente. Recuerden, según el tema que vimos anteriormente, este sería el cateto adyacente. El que está junto al ángulo es el cateto adyacente. Y este sería el cateto opuesto. Este sería el cateto opuesto. Y el que está junto al ángulo es el cateto adyacente. Pues esta es la hipotenusa, ¿sí? Entonces este no puede ser más que la hipotenusa. Entonces, vean que la fórmula nos dice que es cateto adyacente entre hipotenusa. Pero no tenemos la hipotenusa. Entonces la vamos a calcular. Ustedes ya saben calcularla. Dicen que la hipotenusa es c cuadrada más a cuadrada. Es igual a cuadrada más b cuadrada. Hipotenusa es la a, pues vamos a decir que es el cateto adyacente, es 5 al cuadrado. La b, 7 al cuadrado. Hipotenusa es 5 por 5, 25. Más 7 por 7, 49. Entonces, sumamos 25 más 49. Nos da 74. Ahora, la raíz de 74, despejamos este 2, pasa en forma de raíz. Y entonces tenemos que la raíz de 74 es 8.602. Como el problema está en kilómetros, pues entonces aquí la hipotenusa va a estar en kilómetros. Entonces ya tenemos la hipotenusa. La hipotenusa es 8.602 kilómetros. Ahí está la hipotenusa. Ahora sí, vamos a calcular nuestro ángulo. Pues aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Entonces nos dice que el coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, coseno del ángulo es cateto adyacente. Aquí vemos que el cateto adyacente mide 5. Y la hipotenusa la acabamos de calcular, 8.602. Entonces, coseno del ángulo es igual, vamos a dividir 5 entre 8.602.
602 y obtenemos 0.5812. Bien, entonces, inversa del coseno de 0.5812. Inversa. Vemos nuestra calculadora, pues ustedes ya saben dónde está la inversa, aquí, el Shift. Presionamos Shift. Y vamos a utilizar la tecla cos. En la clase anterior vieron la tecla seno. Esta. Ahora vamos a ver la tecla cos. Entonces ya presionamos Shift. La tecla coseno. ¿Sí? Vean lo que nos salió. Coseno menos 1. Es la inversa. Y tecleamos 0.5812. 0.5812. Igual. Y entonces ya tenemos el ángulo que es 54.46. 54.46 grados. Ahí está. Ahí tenemos los grados. Entonces, este ángulo tiene un valor de 54. Este ángulo tiene un valor de 54.46. 54.46 grados. Recuerden que podemos utilizar también esta tecla para sacar nuestros grados, minutos y segundos. Ahí la presionamos y nos da 54.46. ¿Sí? Presionamos esta tecla y ahí tenemos que son 54 grados, 54 grados, 27 minutos, 36 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, nos piden, vamos a suponer, ya calculamos este ángulo y nos piden también nos dicen, oye, pero ¿y cuánto mide este otro ángulo? ¿Cuánto mide este otro ángulo? Vamos a llamarlo alfa, vamos a utilizar este otro símbolo. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide? Pues entonces, para sacar esa medida, pues es muy sencillo. ¿Cuánto mide este ángulo? Nos dicen, oye, ¿cuánto mide este ángulo? Porque ya lo calculamos. Ya sabemos que vale 54.46. ¿Cuánto vale este? Pues nada más restamos 90 menos este ángulo, 54.46. ¿Sí? Y nos da 35.54 grados. Entonces, este ángulo se obtiene restándole. A este ángulo le restamos 90. 90 menos este ángulo nos da el de aquí. Y entonces ya tenemos que la medida es 35.54. 35.54 grados. La suma de estos dos nos va a dar 90. Entonces ya tenemos cuánto miden los dos ángulos. ¿Sí? Entonces, este es el problema de ahorita. Este es el problema que tenemos ahorita y que ya aprendimos ahora a utilizar la función coseno. Función coseno. Y aparte también ya aprendimos a sacar el otro ángulo. Entonces ya llevamos dos funciones, la función seno y la función coseno. Cualquiera de las dos funciones podemos utilizar. A lo mejor alguien en problemas que siguen van a utilizar la función seno. ¿Sí? Van a utilizar la función seno. Algunos dicen, yo lo voy a resolver por la función seno. Pues aplican la función seno, nos tiene que dar el mismo resultado. O algunos van a decir, no, yo lo voy a hacer por el coseno. Bueno, pues utilizan el coseno y lo resuelven. Entonces ya es decisión de ustedes por cuál
método o por cuál función lo pueden resolver el problema. Ya ustedes toman su decisión. O hay problemas donde específicamente les dicen por la función coseno. Pues hay que hacerlo por la función coseno. Por eso hay que aprendernos las fórmulas. Entonces aquí está resuelto un problemita. Y si tienes alguna duda, pues vuelve a ver el video. Regrésate en donde tengas duda y obtenemos o aclaramos nuestras dudas.